Antes de iniciar, te pido que te suscribas a nuestro canal alternativo Voces de la Noche. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Encuentros con nahuales y brujas. En mi experiencia como activo del ejército, he estado en algunas casas, mansiones y ranchos en los que ocurren fenómenos que no podemos enfrentar. Justo cuando explotó la guerra contra las organizaciones criminales, yo estaba encuartelado en el estado de Nayarit, y fue precisamente en las diferentes ciudades del estado donde me vi envuelto en situaciones de naturaleza extraña. Voy a evitar dar datos concretos sobre las ubicaciones de los lugares de los que voy a hablar, ya que son sitios que pueden resultar peligrosos para cualquiera que los visite. Hay una hacienda que es un imán para las sectas satánicas. Nosotros llegamos a ese sitio porque todas esas sectas tenían acuerdos con las organizaciones criminales. Algo les ofrecían para que ellos levantaran personas y se las entregaban en esa hacienda para que ellos hicieran rituales. Nosotros fuimos para detener a los de la secta y obtener información sobre sus nexos y contactos con las organizaciones criminales. Cuando llegamos al lugar en cuestión, justo se estaba practicando un ritual. Fue fácil detenerlos a todos porque ninguno llevaba armas. La persona que iban a sacrificar la encontramos con vida. Era una muchachita de unos 14 años. Ya le habían hecho varias cortadas en el cuerpo, pero estaba bien. La subimos a uno de los vehículos en lo que nos encargábamos de los de la secta. En total, había 26 personas. Les pedimos nombres, números de teléfono y direcciones. Entonces, hubo 13 disparos. Volvimos a preguntar y les aclaramos que los llevaríamos al cuartel y ahí nos dirían todo o terminarían igual que los demás. Y fue que obtuvimos algo de información. Los subimos a los diferentes vehículos. A los muertos les plantamos armas y todo quedó como si hubiera sido un enfrentamiento. En aquellos años no teníamos que preocuparnos por las organizaciones de derechos humanos. Los altos mandos nos decían que nosotros diéramos resultados y que ellos se encargarían de lo demás. En lo que esperábamos la recolección de los cuerpos, nos pusimos a revisar el sitio. Por toda la hacienda encontramos ropa de todas las edades, restos de humanos y de animales. Era una cosa espantosa. Cuando interrogamos a los detenidos en el cuartel, salieron cosas extrañas. Hablaban de brujería, demonios y hasta nahuales. Si bien la gran mayoría de los detenidos solo divagaban, no tenían ideas muy claras, pero el líder del culto, las cosas que dijo me dejaron impresionado. Esa persona decía que ellos eran el intermediario entre las organizaciones criminales y la bruja. Nos dijo que no podía darnos la ubicación de la bruja, pero sí podía darnos la ubicación de algunos plantíos y bodegas. Resulta que esa persona se encargaba de ir en representación de la bruja a los lugares que las organizaciones criminales querían proteger. Él llevaba algunos objetos que enterraba en los alrededores de los lugares, y así quedaban protegidos. Y eso no era todo. Había algunos criminales que hacían un pacto especial con la bruja. Ellos le ofrecían una fracción de su alma a cambio de cierta resistencia a las balas. Eso me hizo sentido, porque ya me había pasado que a mitad de un enfrentamiento, mientras estábamos neutralizando a los criminales, yo estaba seguro de haber atinado un disparo en la cabeza. Pero luego de volver a mirar para confirmar la baja, el criminal seguía en pie y disparando. El líder de la secta siguió hablando y dijo que a la gente de más alto nivel dentro de las organizaciones criminales, la bruja les otorgaba una protección especial. Esa protección hacía que las balas tuvieran una muy alta probabilidad de atravesar el cuerpo sin causar daño. Nos aclaró que esa protección no funcionaba todo el tiempo y que su efectividad era inestable. Nos daba curiosidad cómo era que funcionaba esa protección. Le preguntamos qué era lo que la bruja hacía para poder darles ese escudo.
El líder de la secta nos respondió que la bruja había hecho un ritual en el que había fraccionado su alma en 3 partes. Una estaba encomendada a Dios, otra se la había vendido al diablo y la tercera la tenía enlazada a la Santa Muerte. El tipo sonrió de forma siniestra y nos dijo que la bruja era la más poderosa del país. Ya no quisimos seguirle el hilo y mejor le preguntamos por el motivo de los sacrificios humanos en los rituales y por la ubicación de los cuerpos. Él nos dijo que no había cuerpos, que luego del ritual que se hacía para que la bruja pudiera reclamar las almas de las ofrendas, los cuerpos eran llevados a la zona donde vivía la bruja y se dejaban ahí para que el nahual que cuidaba a la bruja tuviera que comer. Todo eso era demasiado fantasioso, pero al menos tentativamente teníamos ubicaciones para golpear a las organizaciones criminales. La idea era ir hasta esos lugares y comprobar que lo que nos estaba diciendo el líder del culto era cierto. Dimos con el plantío y con 2 bodegas llenas de armas y mercancía. También encontramos la 3ª bodega, pero estaba vacía. Eso era de esperarse. Si ya les habíamos tumbado 3 lugares, lo normal era que cambiaran de sitio. Lo más raro fue que, buscando en la tierra de los alrededores, encontramos huesos enterrados amarrados con estambre rojo. Eso era trabajo de brujería. Pasó el tiempo, seguimos haciendo operativos para detener a gente involucrada con las organizaciones criminales, y así fuimos obteniendo información, la cual terminó llevándonos a un laboratorio en la sierra, bastante cerca de Sinaloa. Cuando nos dirigimos para allá, ya nos estaban esperando. Hubo un enfrentamiento muy fuerte. Nosotros solo tuvimos 3 bajas. De ellos murieron 80. Llegamos al laboratorio para destruir todo. El lugar era una especie de almacén bastante grande. Era de 2 pisos. Entramos. No había personas dentro, solo material. Había 2 escaleras. Una llevaba a la 2ª planta y la otra llevaba al sótano. Rompimos todo lo que había dentro. Cuando estábamos yendo hacia el sótano, escuchamos un extraño ruido que venía de abajo. Avanzamos con cautela y con el dedo en el gatillo, listos para abrir fuego. Abajo solo había un túnel de unos 4 metros de diámetro. Suponemos que lo usaban para traer el material hasta acá, o como medio de escape, no estamos seguros. Pero el sonido extraño venía de ese túnel. Nos empezamos a adentrar poco a poco. Sabíamos que nos estábamos acercando, pero no lográbamos distinguir bien qué era lo que se escuchaba. Por momentos parecía un cerdo, después un perro. Era un ruido anormal. Encontramos a la criatura que estaba haciendo los ruidos. Se parecía muchísimo a un lobo, pero tenía manchas en su pelaje. Era una criatura gigantesca. Un oso se vería pequeño en comparación de él. En cuanto nos vio, se fue corriendo. Decidimos que no era buena idea ir detrás de esa cosa. Mejor salimos del túnel. Desarmamos todo el laboratorio y nos fuimos del lugar. En otra ocasión, fuimos a la zona del estado donde Nayarit se junta con Durango, Zacatecas y Jalisco. Teníamos el reporte de que una propiedad que se presumía abandonada era en realidad utilizada por las organizaciones criminales como casa de seguridad, y ahí tenían algunas personas detenidas en contra de su voluntad. Las familias ya habían pagado el rescate que se les había pedido, pero las personas no habían sido liberadas, por eso decidimos intervenir. Cuando arribamos al lugar, inmediatamente sentimos que el ambiente estaba raro, como denso. La propiedad olía a muerte. Enfrente no había nadie, tampoco en el interior de la casa, pero en el patio encontramos una alcantarilla que llevaba un sistema de pasadizos subterráneos. No teníamos idea de cuál era la extensión de los pasadizos, ni tampoco a dónde llevaban. Mejor optamos por recorrer solo un poco, y si no encontrábamos nada, nos retiraríamos del sitio. Pero no tardamos mucho en encontrar a una mujer. Estaba encadenada a los muros de piedra.
Una fogata estaba encendida frente a ella. Nos acercamos para intentar liberarla, pero la mujer, que estaba en muy mal estado físico, nos decía que no la soltáramos, que podía ser peligroso, que lo mejor era que nos fuéramos de ahí si queríamos seguir vivos. Creímos que la mujer estaba alucinando, motivo a la tortura que había recibido. Procedimos a liberarla, pero en cuanto estuvimos lo suficientemente cerca, la mujer intentó mordernos. Le pedimos que se tranquilizara, que nosotros no le íbamos a hacer nada, que estábamos ahí para sacarla y llevarla de vuelta con su familia. Esa mujer no quería volver con su familia. Decía que si volvía con ellos, los iba a matar y se los iba a comer. No le hicimos caso y mejor intentamos liberarla, pero una vez más, ella se puso a tirar mordidas. Le pedimos que nos explicara por qué no quería ser liberada y nos dijo que a ella y a los demás no los habían raptado para matarlos, sino que los habían entregado a una bruja para que ella les hiciera cosas. La mujer nos contó que a uno se lo comió, a otro le sacó el alma y que a ella le había practicado un ritual para convertirla en nahual. Nos insistió que por favor la dejáramos encadenada, que ella no quería matar a nadie más. Nos dijo que ahí abajo llegaron 4 personas. Ella nos había dicho lo que la bruja le había hecho a ella y a otros 2. Faltaba uno. La mujer volteó hacia uno de los pasadizos y nos dijo que fuéramos a ver lo que estaba ahí. Un par fuimos a revisar. Ahí encontramos 2 cuerpos. Uno estaba hecho pedazos y el otro estaba intacto, pero completamente gris. Volvimos con la mujer y le preguntamos qué les había pasado. Nos respondió que el que estaba gris era al que la bruja le había sacado el alma y el otro era el que ella había matado la primera vez que se transformó. Por eso no quería ser liberada. En ese momento la mujer se soltó a llorar. No sabíamos qué hacer. Alguien sugirió que si la mujer quería quedarse, que ahí la dejáramos. Si se había vuelto loca, de todos modos, no podría regresar con su familia. Y en el remoto caso que estuviera diciendo la verdad, estaríamos cometiendo un grave error. Mientras la mujer lloraba, nosotros estábamos discutiendo qué íbamos a hacer. Entonces, desde lo profundo de uno de los pasadizos, se empezó a escuchar una voz aguardentosa. La mujer empezó a repetir en voz baja que esa era la bruja, que ya se estaba acercando. De pronto nos hablaron por radio. Una caravana armada se estaba acercando a nuestra posición. Debíamos salir de ahí. Dejamos a la mujer y nos largamos. Tiempo después, nos enteramos que se decía que en ese lugar, hace como 200 años, el ejército mexicano se había enfrentado con un grupo de brujas. Las brujas fueron masacradas, solo quedó una viva y tuvo que esconderse bajo tierra. Si tomamos esa historia como verdadera, cobra un poco más de sentido lo que la mujer encadenada nos contó. En otra ocasión, andábamos cubriendo un área que está relativamente cerca del Nogal, en donde está el lago en forma de ojo. No recuerdo el nombre. El punto es que estábamos tras un capo que se escondía en esa zona. En un punto nos encontramos con algo peculiar, por decirlo menos. Eran rocas acomodadas en forma de espiral. Las demás afuera eran como de 1 metro, y conforme se iban acercando al centro, las rocas se iban haciendo más pequeñas. Ese espiral de rocas cubría un área de 8 metros cuadrados. Alguien comentó que algo nos estaba observando desde los árboles. Todos nos pusimos alerta, listos para atacar en cuanto hubiera la más mínima señal de hostilidad. No tardamos mucho en ver lo que nos estaba acechando. Eran un par de mujeres, estaban en lo alto de los árboles. Solo podíamos mirar sus cabezas porque se estaban asomando. No tenía sentido disparar. Claramente se trataba de brujas. Una persona normal no puede trepar hasta allá arriba y quedarse en completa quietud.
Las ignoramos y seguimos haciendo nuestro trabajo. Esas cosas nos iban siguiendo. Volaban de un árbol a otro sin hacer nada de ruido. En ningún momento se intentaron acercar a nosotros, pero su sola presencia ya era motivo de incomodidad. Nosotros seguimos recorriendo el lugar sin encontrar nada. Al final, resultó que la información que nos habían proporcionado era falsa y nos habían enviado hasta allá para darle tiempo al capo de esconderse mejor. Un típico caso de corrupción en México. Ese es el problema. Por eso no podemos acabar con las organizaciones criminales. Ya por último, les quiero hablar del evento más impresionante que me ha tocado experimentar, ocurrido en el 2009. Todo comenzó una mañana que parecía ser como cualquier otra. A primera hora, el comandante fue a buscar a un grupo de elementos. Entre ellos estaba yo. El comandante nos dijo que debíamos presentarnos con el coronel para una asignación especial. Nos aclaró que no debíamos comentarle nada a nuestro capitán, que el asunto que trataríamos con el coronel era extraoficial. Todos nos presentamos con el coronel. Ahí en su oficina estaba un general. El coronel nos presentó. Era el general X, vamos a llamarle. El general X estaba en Nayarit para llevar a cabo una operación. Iríamos hasta unas cuevas que habían sido utilizadas durante la época de la Revolución, y ahí emboscaríamos brujas. Debo admitir que al principio pensé que era una broma, pero entonces el general X nos dijo que esa operación formaba parte de una iniciativa impulsada por algo llamado el Búnker, que la verdad no tengo idea de qué sea. La cuestión es que esa iniciativa estaba conformada por un total de 8 operaciones que buscaban erradicar la fuente de las prácticas sectarias del crimen organizado, ya que el Departamento de Inteligencia tenía una proyección que sugería que si no se terminaba con el comportamiento sectario, su influencia iba a escalar hasta un punto irreversible. La operación que íbamos a realizar nosotros era la segunda. La primera se había realizado durante el 2008 en Catemaco. Ahí destruyeron un gran altar al diablo que estaba en lo más profundo de unas cuevas. Para el 2010 se haría una en Naica para acabar con las brujas. En el 2011 se haría otra en Nuevo Laredo para tumbar los altares a la Santa Muerte, y terminarían en el 2015 con una última operación en Ciudad Juárez, donde irían tras una secta tremendamente poderosa, en cuyas filas estaban muchos de los más grandes capos de todo el país, del tamaño de los Treviño y de los de Michoacán. Se habían elegido esos puntos para las operaciones porque era donde más se concentraban las creencias. Toda esa información que nos dio el general X fue suficiente para convencernos de que la orden iba en serio. Alistamos nuestras cosas, subimos a los vehículos y nos fuimos directo a esas cuevas. Cuando llegamos al lugar, el general nos dijo que no sabía la cantidad exacta de brujas que había ahí dentro. Lo que sí nos dijo es que no podía quedar ninguna viva, que independientemente de que tuvieran poderes o no, las organizaciones criminales acudían a ellas por protección y teníamos que matarlas. Mientras caminábamos por el interior de las cuevas, le preguntamos al general X cuáles eran las organizaciones que le pedían protección a esas brujas. Nos dijo que los de Jalisco, Sinaloa, Michoacán, los Beltrán Leiva, Tijuana y Juárez. También aprovechamos para preguntarle por qué él había sido elegido para dirigir las operaciones de la iniciativa. Él nos contó que era un ex-cafe. En 1995, los de inteligencia los enviaron a liquidar una secta en Ciudad Juárez. Esta estaba utilizando a mujeres para realizar sus rituales. La operación desató una cloaca, ya que resultó que los de la secta no eran los únicos que estaban detrás de la desaparición de tantas mujeres. También se hablaba de brujas y hasta de nahuales. Y por si no fuera suficiente, todo eso estaba relacionado de alguna forma con las organizaciones criminales. Aquello era un rompecabezas imposible de completar.
Ese fue el motivo por el cual ordenaron que las fuerzas especiales se retiraran. Desde ese año, los de inteligencia empezaron a estudiar qué tan arraigadas estaban esas creencias y cuál era el impacto que tenían las actividades de los criminales. El fenómeno se estudió por 10 años y en el 2005 se comenzó a planear una forma de reducir lo más que se pudiera la influencia de lo paranormal en el mundo criminal. Luego de caminar por casi media hora, empezamos a escuchar voces de mujeres. Yo, sinceramente, empecé a dudar que estuviéramos haciendo lo correcto, pero cuando llegamos al área donde estaban todas ellas, me di cuenta que sí eran brujas. Había más de 30 mujeres danzando alrededor de un cadáver que estaba empalado y ardiendo en llamas. Todas las mujeres tenían extraños símbolos grabados en su cuerpo, que, por cierto, estaban desnudas. Por todos lados se podían ver huesos, sangre, extremidades. Era algo espantoso. Esas brujas no tardaron mucho tiempo en percatarse de nuestra presencia. Todas voltearon a vernos. Sus ojos brillaban como los de un gato en la noche. Corrieron hacia nosotros mientras gritaban. Entré en pánico. Entonces el general X nos ordenó disparar. Era una escena de terror, porque a pesar de que todos estábamos disparando a las mujeres, estas seguían corriendo hacia nosotros como si las balas no les hicieran nada. Afortunadamente, todas cayeron muertas antes de que pudieran hacernos algo. Luego de que el general se asegurara personalmente de que todas y cada una de las brujas habían muerto, nos dijo que las apiláramos en la fogata que ellas mismas tenían. Después fuimos a traer gasolina desde los vehículos y les prendimos fuego. Ya por último, hicimos una explosión controlada para que los cuerpos de las brujas quedaran sepultados. Hoy me animo a contar todo esto porque, para empezar, la iniciativa terminó de forma exitosa. Yo ya no estuve involucrado en ninguna otra operación con el general X, pero sé que todo fue un éxito. Además, la persona que me contactó me garantizó el anonimato. Nunca volví a tener contacto con el general. Lo último que supe de él fue que le dieron un puesto importante en la Guardia Nacional. Doña Toña. La historia que voy a contar ocurrió cuando mi unidad se encontraba haciendo guardia indefinida en una localidad ubicada en el río Usumacinta, en el área de los pantanos, entre los estados de Campeche y Chiapas. No hay asentamiento urbano cerca de ahí, solo ejidos y rancherías. La ciudad más cercana está como a 40 kilómetros de la localidad. Lo único cerca era una antigua construcción piramidal maya hecha de arcilla, y ese era el motivo por el cual nosotros estábamos ahí. Nuestra función era evitar que la gente se acercara, aunque nunca se nos dijo por qué. En la localidad, en aquel entonces, vivían poco más de 200 personas. El terreno era plano, había algunas lomas alrededor, pero no sobrepasaban los 30 metros de altura. Había una laguna que estaba cerca, no recuerdo el nombre, en realidad no tenía un nombre oficial, la gente solo le decía la laguna. El clima era cálido pero húmedo, porque había lluvias todo el tiempo. En esa localidad vivía una anciana, Doña Toña le decían. Los lugareños afirmaban que esa mujer había sido de los pobladores originales de la localidad. Por lo tanto, la mujer, según la gente de ahí, tenía más de 150 años. A mí ese dato me parecía increíble, pero eso no era todo lo que se decía de Doña Toña, sino que también se afirmaba que la anciana era una bruja, y no una bruja del montón, sino una que tenía la habilidad de transformarse en animales, es decir, una bruja nahual. El aspecto que tenía la señora no ayudaba mucho. Su cara estaba tapizada de verrugas. Los dientes que no tenía amarillos los tenía negros, y uno de sus ojos estaba completamente blanco. No tenía iris.
La relación que los habitantes de la localidad tenían con doña Toña era una mezcolanza de miedo y respeto. Miedo porque se decía que aquel que tenía el infortunio de hacerla enojar sufría graves consecuencias, y respeto porque ahí no había ningún doctor, y la única que tenía los conocimientos para curar a la gente era ella, y lo mejor que podían hacer todos era llevarse bien con doña Toña. El campamento de mi unidad estaba ubicado entre la comunidad y la construcción piramidal. La choza de doña Toña estaba del otro extremo. En el pedazo de tierra que le correspondía a la anciana había un árbol, siempre estaba seco, no importaba cuánto lloviera, ni una sola hoja brotaba de sus ramas. En fin, no sé el resto de los elementos de la unidad, pero al menos yo me llevaba bien con toda la gente de la comunidad. La única persona que me veía feo era doña Toña. Con los que mejor me llevaba era con un matrimonio, el señor José y la señora Guadalupe. Ellos tenían una hija que se llamaba Juana. Ellos eran los que más me contaban cosas de la localidad y de los alrededores. Además, estaban muy agradecidos de que hubiéramos llegado, ya que antes de que la unidad se estableciera ahí, un gato negro solía aparecerse y se llevaba un niño cada año. Específicamente cada 1 de noviembre, pero desde que nosotros habíamos llegado, el gato había dejado de aparecerse. Recuerdo que nos enviaron a hacer guardia ahí un 25 de octubre, y el matrimonio me comentó eso del gato negro la Navidad del año posterior a nuestra llegada. Es decir, que ya había pasado 2 veces el 1 de noviembre desde nuestra llegada, y el gato negro no había aparecido. En esa ocasión que, por cierto, el matrimonio me invitó a cenar a su choza, les pregunté si sabían cuál era el origen del gato. Me dijeron que no estaban del todo seguros, pero creían que se trataba de doña Toña convertida en un gato nahual. Ellos basaban su afirmación en el hecho de que durante el 1 de noviembre la señora no salía de su casa en todo el día. Entonces, como el único día del año que no la veían se aparecía un gato negro, su lógica les hacía pensar que ese gato era doña Toña. También aproveché para preguntarles el por qué creían que la anciana era una bruja nahual, y suponiendo que en verdad lo fuera, yo tenía curiosidad de saber cómo es que había obtenido los poderes de bruja. El matrimonio me contó que se decía que cuando doña Toña era una niña, entró a las ruinas que nosotros estábamos custodiando, que ahí dentro se encontró con un objeto, posiblemente un medallón, y que al tomarlo obtuvo el conocimiento necesario para adentrarse en el mundo de la brujería. Su conocimiento era tanto que, por eso, también había podido obtener las habilidades de convertirse en nahual. Pasó el tiempo. A mediados de enero nos llegaron las provisiones que nos enviaban cada 6 meses. Las mandaban en helicóptero hasta nuestra ubicación. En esa entrega de provisiones no llegaron medicamentos. Tuvimos la mala suerte que, a los pocos días, uno de mis compañeros de unidad se enfermó. Nosotros no llevábamos médico. Y tal como dije al principio, la única persona que tenía conocimiento en el tema era doña Toña. Al compañero lo llevamos hasta la casa de esa señora. Tocamos la puerta. Cuando nos abrió, le dijimos que llevábamos a alguien que estaba enfermo, y le pedimos el enorme favor que nos ayudara a que se sintiera mejor. La mujer dijo que sí, que estaba bien, pero que solo el enfermo podía entrar a su choza. Los demás debíamos esperar afuera. Nuestro compañero estuvo ahí dentro casi 1 hora. Nosotros empezábamos a desesperarnos un poco, porque lo cierto es que la mujer no nos daba confianza. Luego de una larga espera, nuestro compañero salió como nuevo. Ni parecía que un par de horas atrás se hubiera puesto enfermo. Le preguntamos a la señora cómo le pagábamos el servicio. Lo que nos respondió me dejó desconcertado. Nos dijo que si veíamos un gato negro, que no lo molestáramos, que lo dejáramos en paz, que con eso la deuda estaba saldada. Le agradecimos a la doña y volvimos al campamento.
No pude evitar recordar lo que el matrimonio me había comentado, pero decidí que no daría mayor importancia. Total, faltaba demasiado tiempo para llegar al mes de noviembre. Al día siguiente, me puse a platicar con el elemento que doña Toña había curado. Le pregunté qué era lo que había pasado dentro de la choza. El compañero me comentó que el lugar era muy extraño. Había muchas cosas colgadas del techo, cuadros extraños y objetos bastante peculiares. La anciana le dijo que se sentara y luego le dio algo de beber. Él ni siquiera se dio cuenta en qué momento la mujer había servido la bebida, pero de todos modos se lo bebió. La señora agarró unas plantas y empezó a barrerlo mientras recitaba unas palabras que el compañero no entendía. Él supone que se trataba del dialecto original de la zona. Cuando terminó de rezar y de barrerlo, le dijo que él tenía una fuerte infección en el estómago, que cualquier doctor le iba a recetar una medicina muy fuerte. Yo supongo que se refería a antibióticos. El compañero se preocupó, pero doña Toña le dijo que se tranquilizara, que ella iba a sacar la infección en ese mismo momento. La señora agarró objetos raros y empezó a hablar en ese dialecto. El elemento dijo que empezó a sentir que algo se desplazaba desde su estómago hacia la garganta. Entonces, la anciana le abrió la boca y metió su mano. Doña Toña sacó 5 metros de cabello de la garganta del compañero. Cuando terminó, el compañero se sentía mejor. En el mes de marzo, volvió a llegar el helicóptero de las provisiones. Mientras descargábamos todo, le pregunté al piloto si yo podía pedir algo en específico. Él me dijo que sí, pero que tendría costo, dependiendo si estaba permitido o no. Le dije que quería una botella de tequila. El piloto me dijo que estaba bien, que intentaría traerla en la vuelta de a mediados de abril, pero si no era posible, entonces me la traería hasta junio. Un par de semanas después, mientras los de la unidad recorríamos los alrededores de la comunidad, encontramos un jaguar muerto. Sus heridas eran extrañas, parecían hechas con manos y no con garras. Esa semana pude platicar un momento con don José. Le conté lo del jaguar y él dijo que esa era una obra del gato negro, que ellos antes ya habían encontrado otros animales con el mismo tipo de herida. Me mencionó alguno de esos animales, cocodrilos, tortugas y venados. Pasaron los meses y llegó mayo. Una tarde, un grupo de 15 niños, incluyendo Juana, la hija del señor José y la señora Guadalupe, jugaron demasiado cerca del jardín de doña Toña, y Juana, por ir corriendo, rompió una de las macetas. Todos los niños se quedaron congelados en cuanto escucharon cómo se rompió la maceta. La anciana solo abrió un poco la puerta y se asomó para ver quién había sido el niño que había hecho el destrozo. Luego cerró su puerta. No les dijo nada. Esa noche, el señor José fue a buscarme al campamento. Me contó lo que había sucedido. Él estaba muy preocupado, tenía miedo de lo que doña Toña le pudiera hacer a su hija. Me pidió que, de favor, hablara con la anciana para no correr el riesgo de que algo malo pudiera suceder. Le dije que me acercaría con la señora. Me fui a dormir un rato porque tenía que estar despierto para mi guardia que me tocaba a la 1 de la mañana junto con un compañero. Cuando estábamos haciendo guardia, le dije a mi compañero que iría un momento a la casa de doña Toña, que tenía un asunto que platicar con ella, que no tardaría mucho. Atravesé la comunidad que estaba en completo silencio. La gente de esa zona suelen dormirse temprano. A las 10 ya no hay nadie despierto, porque para las 5 de la mañana están todos levantados. Había un solo lugar en el que se podían escuchar cosas. Era la casa de la anciana. Llegué a su choza, toqué la puerta, ella abrió. Le comenté que estaba de guardia, pero que me estaba ganando el sueño, y le pedí si podía prepararme un té para mantenerme despierto. Ella, muy amable, me dijo que sí y me invitó a pasar.
Su casa era tal cual me la había descrito el compañero que había enfermado. La señora me pidió que me sentara, que el té no tardaría mucho en estar listo. En lo que esperaba, aproveché para contarle que el señor José y la señora Guadalupe estaban muy apenados por lo que su hija Juana le había hecho a su maceta. Doña Toña me miró de reojo y me preguntó si ellos me habían enviado. Le dije que no, que yo me llevaba muy bien con el matrimonio y que ellos me habían platicado lo que había pasado. También le dije que querían disculparse, pero les daba vergüenza acercarse, además de que no tenían cómo pagarle la maceta. La anciana me comentó que la planta que estaba en esa maceta era de unas tierras lejanas y que no tenía otra de ese tipo. Sería muy complicado conseguir otra igual. El té estuvo listo. Ella lo sirvió en una taza de barro y me lo dio. Yo había llevado unas figuras de cerámica que había agarrado de la construcción piramidal. Me terminé el té de un trago y luego puse las figuras en la mesa. Le dije a doña Toña que la familia en verdad estaba apenada. Además, si ella me daba el nombre de la planta, yo podría solicitar que me la trajeran. Ella observó las figuras con detenimiento. Luego caminó hasta un baúl y sacó una muñeca. Me la dio y me dijo que era para la niña, que le dijera a la familia que no se preocupara por nada. También me dio el nombre de la planta que quería. Le agradecí a la señora y me levanté. Cuando iba a salir de la casa, noté que en una esquina había un animal disecado. No alcancé a distinguir qué especie era, pero su tamaño era bastante grande. Me detuve y le pregunté a la señora qué era eso. Ella me dijo que era un felino, uno enorme y muy fuerte, que ella lo había matado hace muchos años y que había decidido conservar la piel. Al día siguiente por la tarde fui a buscar al señor José. Lo encontré junto con su hija. Yo llevaba la muñeca y se la di. Ella la agarró muy contenta y corrió de regreso a su casa para ponerse a jugar. El señor, muy tímido, me preguntó si había podido ayudarlo y le respondí que sí, que yo ya había hablado con doña Toña y que todo estaba arreglado, que no tenía nada de qué preocuparse. El don respiró aliviado, me agradeció por la ayuda y por la muñeca que le di a Juana. Después nos despedimos. A mediados de julio, le dije al piloto que me trajera la planta que doña Toña me había dicho. Él me dijo que no estaba seguro de poder traerme esa planta, porque no había en ningún lugar del estado, y conseguir esas cosas de otro estado se complicaba bastante. Le pedí que por favor lo intentara. Llegó el mes de septiembre. Llegaron una vez más con las provisiones, pero no llegó mi planta. Ese mismo mes fue el cumpleaños de Juana. Sus padres le hicieron una pequeña comida y me invitaron. Todo estaba delicioso, como siempre. En la noche le dije a don José que me acompañara al campamento. Me había llegado la botella de tequila y lo invité a echarnos unos tragos. Ya en confianza, aproveché para comentarle que hace un par de días nos había notificado que nosotros regresaríamos al cuartel y enviarían a alguien más, que el cambio se haría los 1 de noviembre. Estuvimos platicando de varias cosas hasta que salió el tema de su hija. Él me dijo que Juana llevaba un tiempo diciendo que su muñeca estaba viva, que se movía y que podía hablar. Él, riendo, me dijo que la imaginación de los niños era muy grande. Yo reí un poco incómodo, porque empecé a sospechar que la muñeca podría no ser solo un juguete. Encontré la manera de cambiar de tema. Se nos terminó la botella. Don José volvió a su casa y yo fui a dormir. Llegó el 31 de octubre. Todos los compañeros de mi unidad, desde que se levantaron temprano por la mañana, comentaron que el día estaba raro, que se sentía como estática en el aire. Yo también lo notaba. Además, la gente de la comunidad casi no salió de su casa. Era un comportamiento que nunca habían tenido desde que llegamos.
Pasaron las horas. 1 minuto después de medianoche, es decir, entrando el 1 de noviembre, un rayo cayó del cielo y se impactó contra la casa de doña Toña. Ni siquiera estaba nublado, no hacía nada de viento. Se escuchó un fuerte grito. Todos entramos en alerta y corrimos a revisar qué era lo que pasaba. El grito había venido de la casa del señor José. Yo entré rápido y, envuelto por la desesperación, me dijo que el gato negro había entrado y se había llevado a su hija. Le pregunté en qué dirección se había ido y me la señaló. Salí y le dije a mis compañeros que un animal grande se había llevado a la niña y que había corrido al sureste. Nosotros empezamos a correr en esa dirección. Íbamos a toda velocidad porque, a lo lejos, escuchábamos los gritos de la niña. Esquivamos árboles, atravesamos pantanos y brincamos grandes rocas, hasta que finalmente alcanzamos al animal. Se estaba comiendo a la niña. Me superó el coraje y vacié todo el cartucho al felino. Esa cosa recibió 30 impactos de bala. Aún así, tuvo la fuerza suficiente para ponerse en pie y avanzar unos cuantos centímetros hacia mí antes de caer muerto. En ese momento, frente a nuestros ojos, el gran felino negro empezó a transformarse de forma grotesca. Se retorció y se le cayó todo el pelaje. Entonces pudimos ver que esa cosa sí era un nahual, porque era doña Toña la que estaba ahí tirada muerta. El cuerpo de la niña no estaba bien. Mejor decidimos enterrarlo, y el cuerpo de doña Toña lo llevamos hasta un pantano y lo hundimos. Volvimos a la localidad. Yo le di la noticia al señor José y a su esposa. Los acompañé hasta donde habíamos enterrado a su hija. Entendieron el por qué no dejamos que ellos vieran el cuerpo. También les dijimos que nadie de la comunidad tenía de qué preocuparse, que habíamos matado al nahual y que se trataba de doña Toña. En menos de una semana llegó otra unidad y nosotros nos retiramos. Pasaron 2 años, enviaron a otra unidad a la zona y la unidad que nos había relevado volvió al cuartel. Yo me acerqué con uno de los elementos que acababan de regresar y le pregunté por don José, y en general le pedí que me contara cómo estaban las cosas por allá. Me dijo que cuando recién llegaron todo estaba bien, pero que al pasar de los meses, extrañas criaturas empezaron a atacar a los pobladores de la comunidad. Cada luna llena, esas criaturas regresaban y mataban al menos a un par de los de la comunidad. Su unidad informó de la situación, pero como ellos no sufrieron ninguna baja, les dijeron que únicamente les enviarían más balas cuando llegaran las provisiones. Los de la unidad insistieron en que estaban muriendo personas, pero la respuesta del mando fue que ellos estaban ahí para resguardar la estructura piramidal, no para proteger a la comunidad. Cada luna llena, la cantidad de personas se fue reduciendo hasta que no quedó nadie. Entonces, esas criaturas extrañas empezaron a atacar a la unidad militar. Me quedé impactado con lo que el compañero me dijo. Empecé a pensar que, quizá, matar a la bruja nahual no había sido la mejor idea. Quizá ella mantenía alejados a los otros nahuales. Quizá esa anciana era la que, de cierta forma, mantenía a salvo a la comunidad. Han pasado muchos años de eso, y no he podido sacar de mi cabeza la posibilidad que si hubiéramos dejado viva a doña Toña, quizá la gente de esa comunidad seguiría con vida. El llamado del nahual. Hace tiempo y durante una buena cantidad de años formé parte del ejército. Era activo de la zona militar número 43, que está en la ciudad de Apatzingán, en el estado de Michoacán. La historia que les voy a relatar fue el motivo que dejara la vida como militar. Fuimos muchos los que estuvimos presentes esa noche, y no sabría decirles cómo afectó a los demás elementos, pero al menos para mí fue una experiencia demasiado fuerte. Al día de hoy todavía tengo pesadillas recurrentes que me hacen despertar agitado y sudando.
Dentro del ejército me hice muy amigo de un compañero al que todos le decían el bufón. El apodo se lo puso un sargento, porque cuando recién se enlistó, era el peor elemento de toda la compañía. Era tan malo que daba risa, por eso se ganó el apodo de bufón. Ahí en el cuartel había un elemento que era muy creyente, tanto de las cosas católicas como de todo lo relacionado con el esoterismo. Leo se llamaba. En una ocasión que tuvimos día libre, Bufón y yo salimos del cuartel para ir a comer a un restaurante que era buenísimo. Era de comida italiana. Nosotros siempre pedíamos una pasta con mariscos. Obviamente, salíamos del cuartel como civiles para no llamar la atención y evitar cualquier tipo de problema. Ese día se nos ocurrió preguntarle a Leo si gustaba acompañarnos y dijo que sí. Los tres nos fuimos a ese restaurante. Leo no conocía nada de comida italiana, por eso pidió lo mismo que nosotros. Ya entrada la plática, salió el tema de cosas paranormales. Yo le conté la vez que pude ver un fantasma. Bufón contó una vez que vio ovnis, pero la historia que nos contó Leo estaba un poco fuerte. Nos dijo que cuando él vivía con sus padres, antes de hacerse militar, tuvo un encuentro con una bruja. Él venía regresando de una fiesta a mitad de la madrugada. Iba caminando hacia su casa cuando se dio cuenta que una mujer con vestimentas andrajosas lo estaba siguiendo. Le dio mala espina, aceleró el paso, pero la mujer se mantuvo a la misma distancia. Como no le faltaba tanto para llegar a su casa, decidió correr. La mujer que lo iba siguiendo no corrió, sino que voló y lo alcanzó. Lo agarró de la camisa e intentó llevárselo. Leo logró librarse y pudo llegar a su casa. Bufón y yo estábamos impresionados por esa historia. Leo nos contó que, a partir de esa vez, él empezó a investigar todo sobre brujas para saber cómo protegerse. Terminamos de comer y volvimos al cuartel. Pasó un año y llegó el 2012. En ese año, la organización criminal que dominaba la zona se fracturó por diferencias internas. Eso dio como resultado la creación de otra organización criminal. Como siempre ocurre en esos casos, ambas organizaciones criminales se enfrentaron iniciando una violenta guerra. Fue precisamente por esa situación que se tomó la decisión de desplegar a los elementos por todos los municipios del estado. El pelotón del que yo formaba parte fue enviado 150 kilómetros al sur, hasta la ciudad de Arteaga, pegado al estado de Guerrero. De todos los que estaban en el pelotón, solo me llevaba bien con dos elementos, con mi amigo Bufón y con Leo, que él era precisamente del municipio de Arteaga. En esa ciudad era donde la bruja había intentado llevárselo. Mientras alistábamos todo para irnos, Leo nos preguntó a Bufón y a mí si éramos creyentes de alguna religión. Ambos éramos católicos. Entonces nos dijo que si teníamos algún objeto religioso nos lo lleváramos, porque lo íbamos a necesitar. Nosotros supimos que la recomendación de Leo se debía a lo peligrosa que estaba la zona. Optamos por hacerle caso. Bufón se puso un collar con un dije de la Virgen de Guadalupe y yo una pulsera de San Judas Tadeo. Mi madre siempre me inculcó la fe a ese santo. En el pelotón había un elemento al que le decían el ateo. Él nos vio cuando agarramos las cosas religiosas y se burló de nosotros. Nos dijo que si nos tocaba morir, ni Dios podría evitarlo. Cuando estábamos dentro del municipio de La Huacana, del lado oeste de la presa Infiernillo, los 5 vehículos tuvieron una falla al mismo tiempo. Eran como las 2 de la mañana y no nos habíamos ido por la carretera, sino por la sierra. Así rodeábamos menos y nuestra presencia era menos notable. Quisimos comunicarnos por radio con Apatzingán, pero tampoco funcionaban los aparatos. Algo muy raro estaba pasando. Todos nos bajamos de los vehículos. Éramos conscientes que nuestra posición era muy delicada. Podríamos ser emboscados en cualquier momento. Y si eso ocurría, estábamos muertos. Unos cuantos desplegamos un perímetro de algunas decenas de metros. Cuando llegué a mi posición, pude notar que a lo lejos había algo,
una especie de fogata, pero la luz que salía del fuego era de una tonalidad entre verde y azul, una cosa que no había visto antes. Tuve la intención de acercarme un poco porque creí ver siluetas cerca de la fogata, pero en ese momento escuché que los vehículos habían encendido y regresé con los demás. Todos continuamos nuestro camino, pero yo me estaba sintiendo observado y Bufón sentía lo mismo. Yo comenté lo que había visto y Leo nos dijo que era por eso que nos había dicho que cargáramos con un objeto religioso, que la zona que estábamos atravesando y la ciudad a la que íbamos a llegar era hogar de cosas oscuras y extrañas. El ateo nos dijo que lo que yo había visto seguramente solo se trataba de una persona utilizando fuegos artificiales o algo por el estilo, que mejor nos dejáramos de tonterías y nos concentráramos en lo que teníamos que hacer cuando llegáramos a la ciudad de Arteaga. Un par de kilómetros más adelante, unas aves bastante grandes empezaron a volar cerca del vehículo que iba hasta atrás. Nosotros íbamos en el vehículo del centro. El tamaño de esas cosas era como el de un perro adulto. Estábamos en la sierra. Aparte de la luz de los vehículos, la otra única fuente de iluminación era la luna. Y en esa madrugada su brillo era muy escaso. No lograba distinguir muchos detalles de las aves, solo sus alas y la cola de plumas. Algunos elementos empezaron a comentar que quizá se trataba de brujas, porque esos pájaros llevaban casi 10 minutos siguiéndonos, y por alguna razón, cada cierta cantidad de metros, esas aves se burlaban de nosotros. Leo estaba rezando. Bufón y yo le dijimos que se tranquilizara, que en el caso de que si fueran brujas, solo nos estaban siguiendo. No nos estaban haciendo nada. Además, si intentaban hacernos algo, simplemente bastarían unos cuantos disparos para deshacernos de ellas. Leo nos dijo que lo que le preocupaba no era la presencia de las brujas, sino el sonido que estaban haciendo, porque no eran carcajadas, sino que estaban llamando a algo mucho más grande. Bufón le preguntó a Leo si estaba seguro de lo que nos estaba diciendo. Leo respondió que sí, que el sonido que hacían lo conocía muy bien. Era el llamado del nahual. El ateo se rió y le preguntó el por qué las brujas querrían hacer que un nahual nos atacara. Leo, sin voltear a verlo, le dijo que la respuesta era muy sencilla, que las organizaciones criminales de esa zona solían pactar con las brujas para obtener algo de protección. En ese momento, los pájaros se alejaron de nosotros. Todos nos quedamos en silencio. Leo tenía razón en lo que decía. Ahí en Apatzingán había un grupo de señoras que, de vez en cuando, nos llevaban algo para comer. Y una de las señoras, la más anciana del grupo, nos pedía que la dejáramos hacerle una oración a nuestras armas. Ella nos decía que la oración a las armas era para que las balas rompieran la protección que las brujas le daban a los criminales. El silencio se interrumpió cuando el vehículo que venía hasta atrás avisó por radio que un animal demasiado grande estaba corriendo en nuestra dirección y se estaba acercando rápido. El sargento, que iba en el segundo vehículo, les preguntó de qué animal se trataba. Ellos le respondieron que no sabían, que parecía un perro o un lobo, pero era demasiado grande, que era el canino más grande que ellos habían visto alguna vez. El sargento les dijo a los que estaban reportando que si ese animal se acercaba demasiado, lo mataran. Leo dijo en voz baja, «Ya viene el nahual». Pasaron 2 minutos cuando todos empezamos a escuchar disparos y luego un fuerte impacto. Eran los del vehículo de hasta atrás. Habían sido atacados. Los otros 4 vehículos giraron sin detenerse, 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, de tal forma que teníamos visión para disparar sin atravesarnos unos con otros. En ese momento nos dimos cuenta que el vehículo estaba volteado y la criatura se estaba alejando a toda velocidad. Iba corriendo en dirección de la peña de Cupuán, y eso estaba a unos 5 kilómetros de donde estábamos nosotros. 2 vehículos se fueron tras la criatura
y los otros 2 fuimos a donde estaba el vehículo volteado para ayudar a nuestros compañeros. Los que iban en la parte de atrás estaban esparcidos alrededor del vehículo y los de adentro seguían ahí. Todos estaban golpeados, pero bien. Nos comunicamos con Apatzingán y les informamos la situación. Claro que solo dijimos atacante, no mencionamos a ningún animal. La orden que nos dio el cuartel fue que un vehículo se fuera a apoyar a los que iban tras el atacante y los demás se encargaran de volver a poner el vehículo en posición. Ellos enviarían a un par de escuadrones, llegarían a nuestra ubicación en menos de 1 hora. En caso de que el vehículo volcado no funcionara, podíamos esperar ahí a los escuadrones, pero si sí podía arrancar, debíamos irnos a Arteaga. Los escuadrones nos alcanzarían allá. Los del vehículo donde veníamos Leo, Bufón, el ateo y yo, fuimos en dirección de alcanzar a los que habían ido tras la criatura, y el sargento y los de su vehículo se quedaron. Tardamos menos de 15 minutos en alcanzarlos. Los vehículos estaban volteados. Los encontramos 2 kilómetros después de pasar Peña de Cupuán. Todo estaba muy silencioso y no alcanzábamos a notar nada de movimiento. Con las luces pudimos ver que nuestros compañeros estaban tirados en el suelo. Nos bajamos a revisarlos. La gran mayoría podía moverse. Unos pocos estaban inconscientes y 3 estaban muertos. Nos comunicamos con el sargento para informar la situación. Él nos dijo que no nos moviéramos de nuestra ubicación, que ellos nos alcanzarían, que ya se habían alejado un poco, pero que darían la vuelta y en menos de 10 minutos llegarían a nuestra posición. Nosotros seguimos ayudando a los elementos que estaban heridos. Aprovechamos para preguntarles qué era lo que había pasado. Nos contaron que le dieron alcance a la criatura, pero que era extremadamente fuerte y muy rápida para ser solo un animal. Los atacó, volteó 3 vehículos, y no los mató porque alguien logró atinarle un disparo y se fue. Les pedimos que nos dijeran cómo era la criatura. Ellos nos dijeron que todo ocurrió demasiado rápido y que no habían alcanzado a ver prácticamente nada. Solo sabían que esa cosa andaba en 4 patas y que su hocico era muy grande. A los elementos que estaban inconscientes ya los habíamos subido al vehículo, y también a los caídos. De pronto empezamos a escuchar gruñidos. Aluzamos hacia todos lados, pero no lográbamos ver nada. Hubo un sonido muy nítido. Se trataba de fuertes pisadas. Se estaban acercando rápido. De pronto, esa cosa apareció y, de una mordida, atrapó un elemento. Se lo llevó arrastrando. Eso ocurrió en menos de 3 segundos. No sabíamos qué hacer. Nos quedamos en nuestra posición. Volvimos a comunicarnos con el sargento y le informamos lo que estaba pasando. Él nos dijo que estaban a menos de 5 minutos de nuestra ubicación. Todos estábamos muy nerviosos, más aún porque las fuertes pisadas se volvieron a escuchar. Esa cosa nos estaba rodeando, esperando el mejor momento para atacarnos. Escuché que alguien estaba rezando. Volteé y vi que se trataba del ateo. En ese momento, la criatura apareció de repente y se abalanzó sobre él. Lo capturó con sus fauces y también intentó llevárselo, pero esta vez logramos reaccionar más rápido y pudimos darle un disparo. Además de que Leo y yo sujetamos al ateo con todas nuestras fuerzas. No se lo llevó, pero sí le arrancó el brazo que le había mordido. El ateo gritaba con todas sus fuerzas. Siento escalofríos de solo recordar sus gritos. Entre varios intentamos ayudarlo, pero pronto entendimos que sería inútil, que él iba a morir. Lo recostamos en el suelo. Leo se inclinó con él y le sujetó la mano. El ateo lo miraba con desesperación. Le decía que tenía mucho miedo de morir. Leo le dijo que no debía temer, que mejor rezara un poco. Ambos rezaron el Ave María y, al terminar la oración, el ateo murió. Los gritos del ateo despertaron a los elementos que estaban inconscientes. Ellos se levantaron alterados porque lo primero que vieron al abrir los ojos fue a los compañeros que estaban muertos.
Bajaron del vehículo y nos preguntaron qué estaba pasando. Les comentamos que ya habíamos perdido a 2 aparte de los que estaban en el vehículo, pero que el sargento ya no tardaba en llegar. Además, un par de escuadrones venían desde Apatzingán para apoyarnos. Estábamos llevando al vehículo el cuerpo sin vida del ateo, cuando uno de los elementos gritó que estaba viendo al monstruo. Bajamos el cadáver y todos corrimos a donde estaba él. Íbamos decididos a matarlo, pero en cuanto lo vimos nos quedamos paralizados. Era un ser en verdad abominable. Estaba cubierto de pelo. Parecía un perro, pero era 3 veces más grande. Estaba tan flaco que se le remarcaban algunos de sus huesos. Sus 4 patas eran demasiado largas. Su cabeza no encajaba con el resto de su cuerpo. Era desproporcionadamente grande. Y esta cosa tenía cuernos. Ha sido lo más horrible que he visto en mi vida. Mi cuerpo no respondía. Quería dispararle al monstruo, pero no podía hacerlo. Esa cosa tampoco nos atacaba. Solo estaba ahí, quieto, viéndonos con sus brillantes ojos de color azul celeste. Luego de unos cuantos segundos, la bestia dio media vuelta y se fue. Nosotros tardamos unos cuantos segundos en reaccionar. Cuando lo hicimos, esa cosa se había alejado demasiado. Todos estábamos desconcertados. En realidad, no teníamos la certeza de si nos habíamos quedado quietos de la impresión, o si esa criatura nos había hecho algo con la mirada para que nos quedáramos paralizados. Aprovechamos que la criatura se había ido para buscar el cuerpo del elemento que se había llevado jalando de la pierna. Lo encontramos a casi 300 metros de nuestra posición. El estado en el que estaba era terrible. Prácticamente solo quedaron pedazos del cuerpo. No sabíamos si agarrar sus restos o no. Afortunadamente, en ese momento, llegó el sargento junto con el resto del pelotón. Se le explicó todo. En cuanto a la criatura, dijo que lo mejor era que no comentáramos nada, que la versión oficial sería un grupo armado de más de 20 personas, que había sido una emboscada y que al final los criminales lograron escapar. Todos acatamos lo que dijo el sargento. Le preguntamos qué íbamos a hacer con los pedazos del cuerpo. El sargento nos dijo que los dejáramos ahí, que no podíamos entregarle eso a su familia. También nos comentó que los de Apatzingán habían enviado un helicóptero y que no debería tardar en llegar a nuestra posición, que el helicóptero se llevaría los cuerpos de regreso a Apatzingán y que nosotros esperaríamos ahí a los refuerzos terrestres y luego nos iríamos todos juntos hasta el municipio de Arteaga. En poco más de 10 minutos llegó el helicóptero, subieron los cuerpos y se retiraron. Una media hora después llegaron los refuerzos. Entre todos pudimos enderezar los 3 vehículos. Afortunadamente, estos se encendieron y todos nos fuimos hasta Arteaga. Estuvimos ahí unos días, cumplimos con la encomienda que nos habían enviado y luego regresamos a Apatzingán. Yo regresé con una herida de bala en la pierna, pero mi amigo el bufón no pudo regresar con vida. Murió sacándome de un fuego cruzado. Esa misma semana murió Leo. Fue durante un enfrentamiento. Yo estuve presente en el funeral de Bufón, también en el funeral de Leo y en el de Ateo. Esa experiencia me dejó marcado. Me di de baja cuando pude. No me iba a arriesgar a tener que enfrentar de nuevo a un nahual. El nahual del agua. La historia que voy a contar ocurrió hace mucho tiempo. Yo tenía 2 años de haber entrado al ejército. En aquel entonces, la gran mayoría del tiempo, nosotros la pasábamos en los cuarteles, en la sierra o en la selva. Era muy raro que la gente pudiera vernos en las calles. Tenía que estar aconteciendo algo lo suficientemente grande como para que las autoridades locales no pudieran manejarlo por su cuenta y solicitaran el apoyo del ejército. El cuartel en el que yo estaba asignado estaba en el estado de Zacatecas, pegado a la región Alto Sur del estado de Jalisco,
ahí en la zona del Bajío. En una ocasión, el gobernador de Jalisco solicitó nuestro apoyo. Por cuestiones de logística, le costeaba más pedir nuestro traslado que movilizar a los soldados de su estado, ya que nosotros estábamos ubicados más cerca del municipio que necesitaba la ayuda. Era la ciudad de Cantera. No es el nombre oficial, pero los que sean de Jalisco saben a qué municipio me refiero. La solicitud de traslado era porque en ese municipio estaban desapareciendo mujeres y niñas. Las cifras de los últimos 2 meses habían sido muy alarmantes. Por supuesto que la información oficial era que todo seguía igual y bajo control. Las cifras reales eran confidenciales, no las puedo revelar. La gran mayoría de las desapariciones habían ocurrido en los alrededores de los valles, ríos, arroyos y también de las presas. Lo que las autoridades suponían era que a esas mujeres las estaban ahogando y que a los cuerpos les estaban poniendo algo pesado encima para que no flotaran y así no pudieran ser encontrados. Entonces nos trasladamos. Llegamos a una zona cercana al Palmarejillo, a las faldas del cerro por el río. Ahí levantamos una base temporal. Lo primero que hicimos fue revisar el área y encontramos indicios de que un reptil de gran tamaño estaba rondando el área, pero hasta donde nosotros teníamos entendido, los cocodrilos solo habitaban cerca de la bahía, y si acaso era uno o varios cocodrilos los responsables de las desapariciones, deberíamos encontrar restos humanos en alguna parte. Esos animales no suelen devorar todo el cuerpo de sus víctimas. Al día siguiente comenzamos a revisar los ríos. Nos dividimos en 3 escuadras. Una fue al río Colorado, otra fue al río Ancho y la escuadra donde yo estaba fue enviada al río Verde. Estábamos haciendo el recorrido cuando nos encontramos a una mujer. Decidimos quedarnos lejos para no advertirle de nuestra presencia y esperar a ver si algo o alguien se le acercaba. El plan no era dejar que le pasara nada. La mujer en cuestión estaba peligrosamente cerca del río. Además, había una sospechosa bolsa cerca de ella. Luego de estar observándola un rato, la mujer abrió la bolsa. Dentro llevaba una niña pequeña. La agarró con la clara intención de ahogarla. Nosotros inmediatamente corrimos hacia la mujer, le apuntamos y le ordenamos bajar a la niña. La mujer estaba muy sorprendida, no tenía idea de dónde habíamos salido nosotros. La mujer nos dijo que nosotros no entendíamos nada, que no debíamos meternos en cosas que estaban fuera de nuestra comprensión, que lo mejor era que nos fuéramos y la dejáramos en paz. Un compañero dio un tiro al aire. En eso, la mujer dejó a la niña y la pequeña corrió con nosotros. Esposamos a la mujer y la llevamos a la base provisional que teníamos en las faldas del cerro. Cuando interrogamos a la mujer, nos dijo que ella era una bruja. No supimos si tomar en serio lo que nos estaba diciendo o si la mujer estaba completamente loca o quizá solo estaba fingiendo para ganar tiempo. Omitimos eso de que era una bruja y le preguntamos de dónde se había robado a la niña. Ella no quería cooperar, pero la amenazamos con entregarla a la gente del pueblo y les diríamos que ella era la responsable de todas las mujeres y niñas desaparecidas. Entonces decidió hablar. Nos dio el nombre de la familia a la que les había robado a la niña. Subimos a la menor a uno de los vehículos y fuimos a entregarla de vuelta a sus padres. Luego le preguntamos por qué quería ahogar a la niña. Nos respondió que no la quería ahogar, sino que su intención era darle de comer al nahual de agua. Nos habían enviado a investigar la desaparición de mujeres y niñas, y ahora estábamos interrogando a una bruja que alimentaba a un nahual. No tenía sentido. Además, no podíamos pasar un reporte que involucrara cosas de ese tipo. Le dijimos a la mujer que se dejara de tonterías y que empezara a contarnos la verdad. Nos dijo que el nahual de agua se movía por cuevas subterráneas. Estas conectaban con otras ciudades y que cada luna llena el nahual se iba a otra ciudad.
También nos dijo que ella, al igual que otras brujas que sabían del nahual de agua, le daban de comer como parte de un ritual en el que el cuerpo le servía a la criatura y el alma le servía a ellas. Eso sonaba turbio, pero solo había una manera de comprobarlo. Faltaban unos días para la próxima luna llena. Le preguntamos a qué parte se movería ese nahual. Nos respondió que se iría al Río Blanco, cerca del macizo de la Sierra Fría. Eso estaba al norte, en Aguascalientes. Era la ciudad de San José de Gracia. Le dimos la información al cabo primero. Él, al igual que nosotros, no sabía qué pensar de lo que nos había dicho la supuesta bruja, pero lo que sí sabíamos era que el sargento no nos permitiría regresar a Zacatecas sin haberle dado una solución al problema. El cabo primero se comunicó con el sargento que se había quedado en Zacatecas. No le mencionó nada de la bruja y mucho menos de el nahual. Él simplemente le comentó que una mujer nos había dado información que apuntaba a que en el municipio de San José de Gracia podríamos encontrar algo. El sargento le dijo al cabo primero que termináramos de revisar la ciudad y que si no encontrábamos absolutamente nada, entonces podíamos trasladarnos a esa ciudad. Los siguientes días revisamos el arroyo Atenguillo, La Jarrilla, el Pozo Negro y otros 3 arroyos que no recuerdo sus nombres. Solo en 2 de todos esos lugares encontramos indicios de un reptil muy grande, pero solo eso. Solo nos faltaba la presa La Cuña y la presa Estribón. En La Cuña no encontramos nada, pero en el Estribón encontramos un brazo. Parecía que había sido arrancado de una forma muy violenta. Y eso, en realidad, no era ninguna pista, no nos decía nada, porque el estado en el que estaba hacía imposible su reconocimiento. Sin más que hacer en Jalisco, nos deshicimos del brazo y nos trasladamos a Aguascalientes. El sargento se encargó de informarle al gobernador de Jalisco que teníamos información que podría resolver el problema, pero que debíamos seguir el rastro hasta Aguascalientes. También le informó al gobernador de ese estado que nosotros llegaríamos a investigar desapariciones de mujeres. En cuanto llegamos a la zona del río, montamos nuestra base temporal. Al día siguiente, comenzamos a revisar el área, aunque en realidad no sabíamos exactamente qué era lo que se supone que estábamos buscando. Los primeros 2 días no ocurrió nada ni vimos nada. Pero al tercer día encontramos a una mujer tirada en la orilla del río. Estaba viva, pero en shock. Al lado suyo había un caballo muerto al que le faltaban las patas traseras y otro caballo partido a la mitad. Eso había sido un ataque tan brutal que ni siquiera podíamos imaginarnos qué clase de criatura monstruosa podría causar semejante daño. Llevamos a la mujer a la base temporal y ahí la revisó nuestro médico. Ella tenía un golpe en la cabeza y un rasguño muy extraño en la pierna izquierda. Afortunadamente no era nada grave. Tardó 1 hora en salir del estado de shock y luego durmió por un par de horas. Cuando despertó ya estaba en sus 5 sentidos. Le preguntamos qué era lo que había pasado y nos dijo que había llevado sus caballos a la orilla del río para que bebieran algo. Cuando, de pronto, una criatura salió del agua e intentó agarrarla de las piernas, pero uno de sus caballos se atravesó. Ese caballo se alzó en 2 patas tratando de ahuyentar a la criatura, pero no funcionó. Entonces, con sus afiladas garras y de una fuerza sobrenatural, partió a ese caballo por la mitad. Luego, la criatura se abalanzó nuevamente sobre ella, pero el otro caballo, asustado, pateó a la criatura con sus patas traseras. El impacto fue directo a la cabeza, pero la criatura alcanzó a morder ambas patas del caballo y se las arrancó. El golpe que recibió la criatura la aturdió y ya no intentó atacarla. Simplemente agarró la mitad del caballo que había partido en 2 y se sumergió en el agua. Después de eso, la mujer ya no supo más. No se había dado cuenta de en qué momento habíamos llegado nosotros. Tampoco recordaba haber caminado hasta nuestra base.
Le preguntamos si podía darnos al menos algún detalle de la apariencia que tenía la criatura. Nos dijo que parecía un cocodrilo, pero caminaba en dos patas. Tenía como tentáculos en la cara y sus ojos eran rojos. Fue todo lo que nos dijo. Ya era un poco tarde, así que la llevamos a su casa. En el trayecto le preguntamos si de casualidad ahí en la ciudad no había ninguna leyenda o mito que se pudiera relacionar con la criatura que había visto. Nos respondió que no, o al menos ella no había escuchado que se hablara de alguna criatura parecida. Cuando llegamos a su casa, antes de que se bajara del vehículo, nos dijo que había una señora que podría saber qué era la criatura que la había atacado, pero nos aclaró que esa mujer era una bruja, así que nos dio la dirección. Antes de irnos, nos comunicamos con el cabo primero para solicitar la autorización y nos la dio. Dijo que viendo la situación, ya no importaba de dónde sacáramos la información. Fuimos con la bruja. En cuanto llegamos, nos preguntó si queríamos protección y le dijimos que no, que estábamos ahí para hacerle una consulta. Le contamos lo que estábamos investigando. Le dijimos lo de la mujer y también lo que nos había dicho la bruja acerca del nahual de agua. La mujer, que ya era bastante mayor, nos contó algunas cosas interesantes. Primero nos dijo que eso de la criatura era cierto, que aunque las brujas lo conocían como el nahual de agua, mucha gente de la zona le llamaba el Chan. Se trataba de una criatura que alguna vez había sido un ser humano común y corriente. Era un hombre, uno muy avaricioso, tanto que se adueñó por la fuerza de un lago de Guanajuato. Ese lago era la única fuente de agua de un poblado, y él les exigía un pago por cada cubetada de agua que tomaban del lago. En una ocasión, una poderosa bruja que se hizo pasar por una anciana llegó al lago. Ahí estaba el hombre. La bruja le pidió que, por favor, la dejara beber un poco de agua. El hombre le pidió un pago. La bruja le dijo que ella no tenía nada. El hombre avaricioso se burló de ella y le dijo que se largara y que solo volviera cuando tuviera con qué pagar el agua. Entonces, la bruja abandonó su disfraz de anciana y se mostró como realmente era. Tomó al hombre del cuello y lo sumergió en el agua. Cuando estaba a punto de matarlo, le lanzó una maldición. Lo convirtió en un nahual cocodrilo y lo condenó a deambular en los ríos y lagos hasta que alguien lo matara. Le preguntamos cuál era la forma de matarlo y nos dijo que unos cuantos disparos con balas ordinarias bastaban. También nos dijo que sería muy difícil que tuviéramos una oportunidad de dispararle, ya que solo salía del agua para comer mujeres, por lo tanto íbamos a necesitar mucha suerte. Le preguntamos si era cierto eso de que cada luna llena se movía del lugar y nos respondió que sí. Y nos dio la ubicación de a dónde iría el nahual en cuanto llegara la siguiente luna llena. Río Lerma, en Guanajuato, a la altura de Valle de Santiago. Luego de pagarle a la bruja por la información, volvimos a la base temporal. Le dijimos todo, palabra por palabra, al cabo primero. Él se comunicó con el sargento y le informó que ya sabíamos qué estaba pasando, que una especie desconocida de reptil estaba detrás de todo, que habíamos encontrado una sobreviviente y que la descripción que había dado del animal coincidía con la información que nos había dado la mujer de Jalisco. El sargento nos preguntó que si se trataba de un animal, ¿por qué no había restos y por qué las víctimas solo eran mujeres? El cabo primero le respondió que, según la declaración que dio la sobreviviente, el reptil era demasiado grande y fuerte. Se había llevado en el hocico a uno de sus caballos. Fácilmente podría comerse a una persona entera. Y en cuanto a por qué sus víctimas eran mujeres, le dijo que teníamos la teoría de que estaba relacionado con el periodo, que quizá el reptil olía alguna feromona o algo así. El cabo primero también le dijo al sargento que, tomando en cuenta lo poco que sabíamos del comportamiento del reptil, era probable que se moviera sierra abajo hasta llegar al río Lerma.
El sargento dijo que procediéramos como mejor lo creyéramos posible, pero quería que termináramos con esa racha de muertes. Si era necesario matar al animal, podíamos hacerlo. Claro que, en ese caso, nos deshiciéramos del cuerpo. Así, no tendríamos que dar explicaciones. En las siguientes 2 semanas, se reportaron 5 mujeres desaparecidas. En todos los casos, lo último que se supo de ellas fue que estaban cerca del río. Por más que hacíamos recorridos a todas horas, no lográbamos encontrar a la criatura, hasta que, en una ocasión, a altas horas de la noche, tuvimos el primer encuentro con el nahual. Lo tuvimos de frente, a unos 13 metros de distancia. El avistamiento duró apenas unos segundos. Lo que pasó fue que escuchamos unos desgarradores gritos. Cuando llegamos, la criatura estaba intentando llevarse a una muchacha mientras su novio intentaba evitarlo. Nosotros tuvimos que abrir fuego. No le dimos, pero logramos hacer que el nahual huyera. El novio murió desangrado a causa de las heridas que le hizo la criatura. La muchacha sobrevivió porque logramos llevarla a la base para que la atendiera el médico. Ella ya no pudo volver a caminar. El nahual le destrozó los tobillos y el daño que le hizo en las piernas fue irremediable. Había sobrevivido de puro milagro. En la declaración que nos dio la muchacha, describió a la criatura y era prácticamente la misma, un reptil humanoide de ojos brillantes y con tentáculos. No había ninguna duda, se trataba del nahual de agua. En los días siguientes hubo más reportes de mujeres desaparecidas, pero nosotros ya no vimos nada. Llegó la luna llena y nos movimos a Valle de Santiago. Montamos nuestra base cerca del río Lerma. Recuerdo que llegamos ahí durante el mes de septiembre. No pasaron muchos días para que el gobierno nos empezara a informar sobre mujeres desaparecidas. Eran informes confidenciales, nada salía a la luz pública. En una ocasión fuimos a revisar el área de las 7 luminarias, porque varias mujeres habían desaparecido luego de ser vistas por última vez en esa zona. Pero ni ahí ni en ningún otro lugar de la ciudad encontramos nada. Llegó la luna llena y no sabíamos qué hacer ni a dónde ir. El cabo primero nos dijo que permaneciéramos ahí unos días. En esos días fuimos con varias mujeres que afirmaban ser brujas, pero ninguna supo darnos información acerca del nahual de agua. Sabían que existía, pero eso era todo. Cuando íbamos a darnos por vencidos, nos informaron de varias desapariciones en la ciudad de Paseo el Alto, que no estaba tan lejos de nuestra ubicación. Decidimos trasladarnos para allá. En cuanto llegamos, la gente nos abordó y nos dijo que la criatura de las montañas se había llevado a una monja. Ellos afirmaban que en las montañas había una cueva que contaba con un lago adentro y que en ese lago vivía un monstruo con escamas y forma humana. Decían que ese monstruo había bajado y se había llevado a una monja del convento. Nos dijeron cómo llegar hasta la montaña y también cómo entrar a la dichosa cueva. Fuimos directo hacia allá. No nos habíamos adentrado ni 10 metros cuando encontramos un colgante de una cruz tirada. Además, podíamos escuchar una corriente de agua. Seguimos adentrándonos en la cueva hasta que dimos con el lago que la gente nos había contado. La criatura estaba ahí. Intentó atacarnos, pero una ráfaga de balas hicieron que el nahual quedara flotando sin vida sobre el lago. Sacamos el cuerpo y lo llevamos hasta los vehículos. La criatura era muy grande y pesada. Rociamos el cuerpo con combustible y lo quemamos. Esto que les acabo de contar ocurrió hace demasiados años. Yo actualmente ya hasta tengo nietos y me gusta contarles esta historia. En este país ocurren muchas cosas que se ocultan, pero no porque exista una gran conspiración, es solo que simplemente no hay manera de darlo a conocer sin causar caos. Todavía recuerdo cómo se puso la gente cuando según andaba el chupacabras.
No quiero ni imaginarme el terror que se hubiera desatado si los gobiernos de aquella época y de los diferentes estados afectados hubieran dado la noticia de que la causa del aumento de las desapariciones de mujeres se debía a la presencia de un nahual. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.